Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y maravilloso: 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del Apocalipsis que estamos leyendo ya al final de estas 2 semanas, la semana pasada y esta ya última semana, nos presenta la visión de la historia humana y de la historia de la Iglesia y de los discípulos de la perspectiva de Dios. En medio del mundo estamos sometidos a toda clase de persecuciones de parte del mundo, pero también estamos expuestos a nuestras propias infidelidades. Pero independientemente de las persecuciones del mundo y de nuestras propias infidelidades, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan, y ese plan de Dios va realizándose, no sin nosotros, también con nosotros. ¿Y con quiénes lo va realizando? Con los que son fieles, con los que permanecen fieles, con los que van haciendo la experiencia de la obediencia. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es creerle a Dios. Es ya no creerle a Satanás, es no creerle al diablo que quiere apartarnos del camino del Señor, como lo hizo con Adán y Eva. Él siempre va a querer apartarnos del camino del Señor. Los fieles son los que no, como diríamos, no le comen cuento a Satanás y le deciden confiar en el Señor. Y por eso saben que Dios está de su parte, y aunque hay momentos difíciles, saben que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Hoy en este capítulo 15, versículo del 1 al 4, nos encontramos en el comienzo de lo que se llama el tercer juicio. Después de haber escuchado los primeros 2 juicios, el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas, ahora nos encontramos con el juicio de las copas o de las plagas. Y presenta la consumación definitiva del proyecto de Dios. Y esta consumación es de salvación para los que han sido fieles, pero lastimosamente de condenación para los que se han apartado del camino del Señor. No porque Dios los castigue, sino porque Dios no aprueba el mal. Y cuando Dios no aprueba algo, cuando Dios no respalda algo, eso va para el fracaso. Todo lo que tú haces y que Dios no respalda, termina en el fracaso, aunque aparentemente tú veas el éxito inicial, tú terminas en el fracaso. Tú puedes dejarte llevar por la codicia del dinero y puedes empezar a acumular y puedes empezar a disfrutar el dinero, pero si ese dinero es mal habido, no es éticamente adquirido, eso te va a llevar al fracaso. Tarde o temprano te va a llevar al fracaso, porque Dios no aprueba absolutamente nada. Dios no aprueba el robo, Dios no aprueba el fraude, Dios no aprueba eso. Y quien se hace rico a través del fraude, quien se hace rico aprovechándose de los demás, quien se hace rico destruyendo a los otros, como el que vende drogas para adquirir dinero, eso termina en fracaso, termina destruyendo su propia vida y el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba eso. El camino de Dios es distinto, el camino de Dios es diferente, puede que sea más difícil, puerta estrecha y camino angosto. Es el camino que conduce a la salvación, nos enseña Jesús, pero lleva al cielo, lleva al éxito.
lentamente, progresivamente, en medio de dificultades, pero es camino seguro. En cambio, espaciosa es la puerta, ancho el camino, nos dice el Señor, el que lleva a la perdición. Así que cuando te vaya mal, cuando las cosas no te salgan bien, revisa, pregúntate si estás haciendo las cosas de acuerdo como el Señor quiere. Es posible que sí las estén haciendo como el Señor quiere, y si tú estás haciendo las cosas como el Señor quiere y te va mal, espera y aguarda en Él, porque si lo estás haciendo bien, ten la plena certeza de que Dios respaldará lo que estás haciendo tarde o temprano. Pero si lo estás haciendo mal, entonces ya sabes que esa es la consecuencia de tus obras, de tu mal actuar. Pues bien, dice nuestro libro el Apocalipsis hoy, capítulo 15, versículo 1 al 4. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo. Recuerde que el libro del Apocalipsis utiliza muchos símbolos, o lo que él llama signos, para hablar y describir lo que las palabras no podrían descifrar. Otro signo, grande y maravilloso. 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Aquí dice, son los últimos signos, el último juicio. Y dice 7 ángeles. Ángeles es mensajeros, son los que tienen un mensaje. Y dice, tienen las 7 plagas. Aquí las plagas hacen alusión a todo aquello que viene, que devora, que destruye, que acaba, lo que no es conforme a la voluntad del Señor. Pues con ellas se consuma la ira de Dios. Esto es hermoso también porque nos habla de que Dios nos ha dado un tiempo, ha tenido paciencia con nosotros. Y no es que Dios viene, cuando dice la ira de Dios, enojado como cuando tú te enojas. No, la ira de Dios no habla de enojo. No es que Dios tiene una pasión que no puede controlar, como cuando tú te enojas, no. La ira de Dios quiere decir precisamente que viene a desaprobar, viene a restaurar lo que no es conforme a lo que Él ha querido para el mundo. Eso es lo que significa la ira de Dios. Viene a limpiar, viene a restaurar el mundo para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Un mar de vidrio, uno se pone a pensar un mar de vidrio. ¿Por qué un mar de vidrio? Un mar de vidrio es un lago apacible. Ustedes saben, ustedes van al mar y ustedes ven que permanentemente las olas se están moviendo y van a la orilla y regresan, van y vienen, y usted no puede ver nada por debajo porque hay un constante movimiento del agua. Cuando nos dice aquí que hay un mar de cristal, un mar de vidrio, significa que la violencia del mar ha sido dominada. En la presencia de Dios no hay mal, es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, su juicio no es un juicio de mal, sino de bien. Hay un mar de cristal, nos habla de la bondad que triunfa y de la bondad que hay delante de Dios. Delante de Dios, la ira de Dios no es como un mar embravecido, sino que la ira de Dios es como un mar apacible, como un lago cristalino donde se puede ver todo. Así es la ira de Dios, así nos la describe la palabra. Y dice que está mezclado con fuego, es decir, el fuego hace alusión a la justicia. Dios es misericordioso, un mar apacible, pero es justo. Y Dios no deja impune el pecado. Él ama al pecador, pero desprecia el pecado. No está de acuerdo con el pecado, desaprueba el pecado. Y dice, los vencedores de la bestia, aquí empiezan a aparecer, los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, están de pie sobre el mar cristalino. Ahora tú vas entendiendo. Los que han sido fieles y que no han abrazado ni las ideologías del mundo, los que no se han dejado seducir por lo que ofrece el mundo, dice que están sobre ese mar. Están sobre ese mar. Es decir, están sostenidos en esa misericordia de Dios. El juicio para ellos es un juicio de amor, es un juicio de bondad. Están sobre ese mar. Ese mar no les hace daño. Como nos recuerda esta palabra también, mirando hacia atrás, como el pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud vivida en Egipto, atravesó el mar. El mar no le hizo daño a ellos, que eran los oprimidos. El mar le hace daño a los opresores. El mar no le hace daño a los que están abiertos al camino de Dios, sino a los que se oponen al camino de Dios. Y no porque Dios se ensañe contra ellos, sino
que ellos son una causa perdida. Todo el que obra mal es una causa perdida y termina en el fracaso. Tenían en la mano las cítaras de Dios. Estos que están allí en ese mar de cristal, imagínate tú un mar de cristal y estos hombres y mujeres en este mar de cristal, que es la misericordia de Dios, tienen unas cítaras. Están gozosos, están haciendo melodías, como en esta tarde estamos también nosotros aquí cantando. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Están cantando el cántico de Moisés. Después que Moisés pasó el Mar Rojo, hubo un cántico de victoria. Y dice también el cántico del Cordero, que ya sabemos que el Cordero es Jesús, que ha vencido la muerte y que está de pie. Ahora también el pueblo del Antiguo Testamento y nosotros, el pueblo del Nuevo Testamento, nos unimos como en un gran coro. Los que creyeron ayer y los que han creído hoy y creerán mañana, nos uniremos en una gran alabanza a Dios. Dice, cantando el cántico del Cordero, diciendo, ¿y qué dice ese cántico? Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotentes. Esta es la visión de las obras de Dios desde los redimidos, no desde los condenados. Para los redimidos no es otra cosa que admirable y grande el nombre del Señor. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. Recuerden que los que están haciendo este cántico no son los condenados, son los que han sido redimidos. Y han sido redimidos porque le han creído al Señor. No han escuchado la catequesis de Satanás como la escuchó Adán y Eva. Son los que no se han dejado llevar de la carne, sino que se han dejado inspirar por el Espíritu. Estos son los que están cantando este cántico. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones. Este es el deseo de Dios, que vengan todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Así termina este cántico hermoso y maravilloso. La ira de Dios, apacible como un mar de cristal. La ira de Dios justa, que deja en evidencia dónde está lo malo y dónde está lo bueno. La ira de Dios que nos invita a nosotros a recordar que mucho más grande es su amor y su misericordia y que ha tenido paciencia con nosotros. Pero la ira de Dios que nos invita también, dice la palabra, a unirnos a un cántico de alabanza, de estar del lado de los que han hecho la unción por el Señor, de los que no les escuchan la catequesis, porque el diablo también da su catequesis, y es posible que tú se la estés escuchando, y que tú te estés dejando guiar por esa catequesis, en lugar de escuchar la enseñanza que Dios te da. Pues la palabra te dice, como quien ve el final de una película. Ya sabes cuál es el final de los que le escuchan la catequesis a Satanás, a la bestia, a los que se dejan llevar por las invitaciones del mundo, que son siempre la codicia, que son siempre la mentira, que son siempre la violencia, que es todo aquello que aparentemente te ilusiona y es agradable a los ojos, apetitoso, como dice el libro del Génesis, pero que lleva a la perdición. Pero también se nos muestra a los vencedores, a los que han decidido escoger la puerta estrecha, a los que han decidido entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, difícil de la cruz, pero que ahora pueden estar allí, sobre ese mar de cristal, sobre esa misericordia de Dios y sintiendo que su justicia se realiza en ellos. Alabado sea Jesucristo.